Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya me conocen, mi nombre es Fernando Saldívar, soy cirujano oncólogo, cirujano de cabeza y cuello y cirujano de consola, sistema robótico Da Vinci, con el gusto de ofrecerles el video que tuvimos en vivo que pueden revisar aquí en YouTube. No, debe de ser valorada por un cirujano o por un endocrinólogo. Aquí lo que procede es hacer una biopsia por aspiración con aguja delgada. Hay que evaluar. Ella menciona que creció la lesión y ese es un signo que tenemos que tomar en cuenta. Afortunadamente, actualmente el ultrasonido, yo les menciono siempre, es una evolución, pero es una evolución cuántica. Yo les comparo las televisiones de bulbos que se utilizaban antes, que había que esperar a que encendieran para poder mirarlas después y se veían borrosas con una pantalla cóncava. Actualmente los ultrasonidos son como estas pantallas de muchos K, ultra K, que bueno, se ve todos los rasgos que puedan tener las personas en la televisión. Igual el ultrasonido evoluciona de una manera impresionante, de manera que inclusive actualmente es un parteaguas junto con la biopsia aspiración para tomar decisiones en el manejo de estas lesiones de tiroides. Digamos que hay características muy específicas de estas lesiones que las convierten en una lesión sospechosa, entre ellas que tengan microcalcificaciones, que sean más anchas que altas, que tengan vascularidad, que tengan zonas de necrosis o que sean quistes complejos, le llamamos nosotros, que tengan granulaciones o que tengan excrescencias de estos quistes. Eso los convierte en una lesión de alta sospecha. Obvio, lo principal aquí es empezar por ultrasonido y después seguir con la biopsia aspiración con aguja delgada, que también estas biopsias han evolucionado muchísimo. Ya no nada más es la pura citología convencional que se conoce como el frotis de Papa Nicolau, nada que ver con la región cervical del cuello uterino, simplemente es la tinción, así se conoce como tinción de Papa Nicolau, y con eso podemos tener una buena opción de diagnóstico. Ya después de eso vienen técnicas especiales, inclusive viene hasta la detección en esta parte del diagnóstico, de pruebas genéticas que nos ayudan a definir inclusive hasta el pronóstico de esta enfermedad y la necesidad o no de hacer una cirugía, e inclusive hasta el tamaño de la cirugía. Bueno, esa discusión es una discusión mundial. El manejo de los ganglios en el cáncer de tiroides tiene características especiales. No siempre es bueno quitarlos porque inclusive en esa zona donde se retiran principalmente, que es el mediastino, a veces hay glándulas paratiroides que pueden ayudarnos a mantener ese metabolismo del calcio en el posoperatorio. Pero bueno, seamos un poquito concretos. La presentación es algo confusa. Habla de Bethesda, que Bethesda es una clasificación que se le da a la biopsia por aspiración con aguja delgada. Habla de una cirugía en la cual no me ha dicho qué reporte tuvo la pieza quirúrgica de la tiroides. Mencionan los ganglios que estuvieron negativos, que hasta cierto punto es de esperarse, y menciona también una extirpe celular folicular. Recordemos que los tumores de tiroides sí son bien diferenciados y son las dos primeras divisiones importantes, que es papilar y folicular, del cual el papilar es el mucho con más frecuencia, el folicular es de menor frecuencia. Hay diferencias biológicas en estos tumores. La principal es que el folicular, su diseminación, más que por ganglios linfáticos, es por vía sanguínea. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer la evaluación. Utilizar o no la disección linfática, pues eso es definitivamente a criterio del cirujano y a la habilidad del cirujano. Recordemos la máxima en la medicina: primum non nocere, primero no hacer daño y continuar con el tratamiento de los pacientes. Si la disección se hizo pensando en diseminación metastásica, pues bueno, está justificado. Y la otra cuestión, en un momento dado, en este tipo de cirugías siempre hay que tener disponible un estudio transoperatorio para tomar decisiones un poquito más allá. Aquí en confianza, cuando estamos operando cáncer papilar de tiroides, yo siempre prefiero hacer la disección del mediastino, que son los niveles 6 y 7. Son un poquito controversiales, pero nunca me he arrepentido de hacerlo y sí me ha ayudado pronóstico de los pacientes. Cuando hacemos las disecciones laterales, que ya implican otros niveles, 3, 4, 5, esos son niveles que ya son un poquito más enfocados cuando el tumor, cuando menos mide más de 1 centímetro, depende del lado en el que se encuentra. Tiene que ver la diferenciación también y también el antecedente del ultrasonido. El ultrasonido muchas veces nos da esta característica de los ganglios que nos puede definir si hay que hacer o no hay que hacer una disección de cuello. Por eso
Para mí, tanto la biopsia-aspiración como un buen ultrasonido son ahora sí que prioritarios para poder llevar un paciente a quirófano. Muchas veces el ultrasonografista, el radiólogo, nos puede decir que un ganglio tiene pérdida de brazo, tiene vascularidad centroperiférica, características que nos pueden hablar de que ese ganglio ya tiene metástasis. Entonces, es muy importante tener estos estudios preparatorios mínimos, que sería la biopsia por aspiración. En un caso dado, se puede inclusive hasta obviar si el resultado del ultrasonido es muy obvio. Y el ultrasonido. Yo primero le pediría el ultrasonido, su perfil tiroideo, que hay que ver cómo está su función. Antes pensábamos que las alteraciones de la tiroides en el caso de hipertiroidismo o de hipotiroidismo eran algo que no podía relacionarse con cáncer. Con el paso del tiempo hemos visto que tenemos problemas de cáncer de tiroides, tanto en hipotiroidismo como en hipertiroidismo. Entonces no hay que dejarnos llevar. Ahora, un paciente con hipertiroidismo, dependiendo de qué grado, no se puede llevar a quirófano porque podemos tener un episodio que se llama tormenta tiroidea y pone en riesgo la vida del paciente. Estos pacientes hay que controlarlos primero, hay que utilizar un bloqueador para que se pueda llevar a quirófano, y normalmente esta preparación puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. Y en un momento dado el tipo de tumor, que generalmente son bien diferenciados, nos da todo este tiempo para poder actuar. Inclusive hay sitios, hay lugares donde los pacientes pueden tener una muy buena vigilancia que se llama supervivencia activa, en la cual se está monitoreando constantemente cada 3 o 6 meses el tamaño de ese tumor y la biopsia por aspiración, aunque sea positiva a cáncer. Si no hay cambios en ese tumor, se puede manejar de manera conservadora. No lo recomiendo, al menos en Latinoamérica y en algunas zonas que puedan llevar una vigilancia muy específica solamente, porque depende mucho de la responsabilidad del paciente y a veces es un poquito difícil hacer este tipo de supervivencia activa. Yo creo que está muy reservado a cierto tipo de pacientes que nos corresponde a nosotros como médicos recomendarlo. Entonces, yo creo que eso no es por un momento una decisión del paciente, es una decisión del médico. Hay que evaluarla definitivamente. 3 centímetros es un tamaño muy grande y definitivamente yo considero que sí debería llevar tratamiento con yodo. Vamos a ubicar un poquito el tratamiento con yodo. Hay tres funciones que tiene el yodo desde el punto de vista médico. Uno es el terapéutico, que es el que le llamamos tratamiento ablativo, que esto se hace con una dosis lo suficientemente intensa para poder matar a las células a donde llega. El otro es un diagnóstico que se hace cuando tenemos alguna duda si hay o no hay residuales o no. Inclusive se hace generalmente con estimulación de TSH, con estimulación de un estimulante de la tiroides, que actualmente la tenemos de manera artificial disponible. Se puede inyectar, ya no es necesario quitarle al paciente la levotiroxina y meterlo en hipotiroidismo para poder hacer este tipo de estudios. Y el otro método que también es diagnóstico y de seguimiento, cuando hacemos un rastreo después de la dosis de yodo, ven qué sitios fueron los que captaron. Entonces, en este caso, yo creo que además del yodo terapéutico, que sería de manera ablativa, sería acabar con el resto de células de tiroides que pudieran existir en su cuerpo, dado que se retiraron la mayor parte de ellas, y si fue una tiroidectomía total, pues con mayor razón, porque lo que buscamos es hacer un seguimiento a largo plazo de este tipo de tumor, y tenemos una característica, sobre todo en el papilar, que utilizamos una proteína que se produce dentro de las células de la tiroides para transportar la misma hormona, que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina ayuda a transportar la hormona a la sangre, y estas globulinas existen en otros lados también para la insulina, intestinal, las otras prohormonas que se llevan a la sangre, de manera que esta tiroglobulina tiene cadenas alfa, gamma, que se pueden confundir las alfas sobre todo con otras, pero no hay más parte del cuerpo que produzca tiroglobulina. Entonces, si tengo una paciente con un cáncer de tiroides que tenga una tiroglobulina elevada, seguramente todavía tiene células persistentes que pueden ser tanto del cáncer como de células normales de la tiroides. Pues para acabar con esta dura, se les da la dosis de yodo, en este caso de tipo ablativa, que es acabar con todas las células que existan, para poder hacer un seguimiento de esta paciente con la tiroglobulina. De esta manera nos sirve de dos maneras, una de tratamiento y otra como seguimiento. Pero si yo por 3 centímetros sí recomendaría la dosis ablativa de yodo 131, 150 miligramos. No pasa nada, teniendo una buena reserva funcional no debe haber ningún problema.
La cuestión es que ella tiene una variedad de los papilares tienen unas variedades celulares que nos ayudan a tener un poquito de alerta, que son variedades un poco más agresivas que las normales. En estas está la de células altas, está el insular y están otros subtipos que ya son un poquito más rebuscados, pero sí, esta variedad de células altas hay que tener más cuidado en cuanto a la recurrencia. Yo creo que lo primero que tenemos que puntualizar es que ella va a estar bien, va a sobrevivir, no va a tener mayor problema siempre y cuando sigamos las indicaciones de las guías clínicas, que por cierto este año se reformaron después de 10 años a nivel de la Asociación de Tiroides Americana y obviamente la NCCN las revisa cada 3 o 6 meses. Claro que hay que seguirlas. En ese mismo orden de ideas, va a estar bien, lo que se hizo estuvo correcto. Ese tipo de celularidad es cuando más justificado está el vaciamiento, tan es así que tuvo algunos ganglios metastásicos y eso se considera ya como parte del plan terapéutico. El siguiente es el yodo, después de esto para terminar de matar las células oncológicas que pudieran estar por ahí y actualmente su seguimiento que está llevando seguramente con algún endocrinólogo o con algún oncólogo está correcto también. Ahí la dosis de 200 microgramos parece muy alta, pero en este caso debemos de tener en cuenta algo. Está siendo terapéutica, es parte del tratamiento oncológico, entendámoslo. ¿Qué buscamos con esa dosis tan alta de tiroxina? Buscamos inhibir al cerebro para que no produzca TSH. La TSH se produce en el cerebro y es hormona estimulante de la tiroides. Este es un sistema como el aljibe de sus casas. Si no hay agua, se prende la bomba para que suba. En este caso, si no hay hormonas tiroideas, se prende la bomba que sería la TSH para que se produzcan hormonas. De manera que esta hormona estimulante va a estimular, perdón por la redundancia, a las células que producen hormona tiroidea. En este caso son las de tiroides normal. Si hubiera de cáncer por ahí dormidas, esta misma hormona va a estimular para que crezca. Entonces hay que mantener la TSH en 0.0 y algo para que esto funcione como un tratamiento oncológico. Hay inclusive pacientes con tumores avanzados que han logrado control tanto con cirugía o con quimio o con radioterapia externa, que es poco frecuente, pero el mayor control se logra en muchas ocasiones con mantener una TSH suprimida, ¿no?, por abajo de 0. Y esto es un tratamiento oncológico como tal, hormonal, pero tratamiento oncológico, de manera que no deje su tratamiento, no deje su seguimiento. Hay que ver cómo estaban las tiroides antes de cirugía y después de cirugía y también en el seguimiento. Yo considero que ella puede estar curada, pero no dejar su tratamiento. Sí, sí y no. El primero hay que documentar. Si él fue sometido a una tiroidectomía total, tiene que haber un reporte de patología y en el reporte de patología podemos ver el tipo de tiroidectomía. En ocasiones se hacen tiroidectomías subtotales, sobre todo en padecimientos benignos, para conservar al anillo recurrente y las paratiroides. Me explico un poquito. La tiroides es como una mariposa. Esa mariposa tiene 2 lóbulos y uno central que es en la pirámide de Downet, o piramidal, como lo conocen ahora los jóvenes. Estos lóbulos tienen la característica que por detrás de ellos, en los puntos superiores e inferiores, están las paratiroides. El número es variable. Se menciona de 3 a 7 anatómicamente, aunque no comunes, que sean 4. Esas hay que cuidarlas porque son las que manejan la aparato-hormona y las que controlan el calcio en un momento dado en el desarrollo posterior a la cirugía de tiroides. Ahora, el otro punto es que por ahí también pasa, pegadito en un surco, que es el surco esofático, pasa el nervio laringio recurrente. Ese nervio laringio recurrente es el que se encarga de la movilidad de las cuerdas vocales. Esta movilidad de las cuerdas vocales puede afectarse inclusive sin necesidad de dañarlo, nada más al solo ni secreto. Muy sencillos. Los pacientes quedan locos un ratito, que puede ser variable, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, esto causa a veces mucha desesperación en los pacientes porque eso no es nada sencillo y no pueden hablar, no pueden expresarse adecuadamente y si trabajan con la voz, pues todavía un poquito más problema. Hay otro nervio que es el nervio superior, que está un poquito más arriba, cerca del lóbulo superior, y sí también hay que tomar en cuenta porque se maneja una voz cansada, empiezan a hablar, hablan hasta que no pueden y hay que esperar un tiempo para volver a retomar. Entonces, ante estas circunstancias, si el padecimiento que se está tratando no es un cáncer, está justificada una tiroidectomía subtotal, en la cual se dejan esa parte de los lóbulos para que no tengamos ese tipo de lesiones. Insisto, en padecimientos benignos y con un seguimiento que puede ser con un ultrasonido y mantener, como bien lo dice el endocrinólogo, la TSH inhibida. Ojo, esto es en padecimientos benignos. Si hay un cáncer, definitivamente hay que entrar por esos restos tiroideos, hay que quitarlos, hay que hacer un vaciamiento de cuello y después dar yodo radioactivo. Así de sencillo. El tener un
cáncer vigilado con TSH, como les digo, no es tan sencillo, y menos en algo que ya fue operado. Entonces, aquí hay que tomar los riesgos, hablar con el paciente y decirle, bueno, aquí hay un cáncer, hay que terminar de quitarlo, de limpiar toda esta parte. Todas las cirugías de cuello, volver a un cuello después de una cirugía, créanme que es algo complicado. Todas las reintervenciones de cuello son complicadas. Es una zona fibrosa, es una zona que va a estar, si de por sí al momento de iniciar cualquier cirugía de primera vez, pues es muy bonito porque el cuello es una anatomía muy precisa y es muy difícil que tenga variación, aunque las hay que tener cuidado. Pero es algo hasta cierto punto que con la experiencia vas tomando puntos de referencia que te van dando una seguridad muy plena. Sin embargo, un cuello operado, híjole, es un reto para cualquier cirujano de cuello. Es un cuello que no sabemos cómo va a estar. Esos remanentes por ultrasonido no sabemos cómo vayan a estar. En un momento dado sería también prudente hacer un gammagrama para ver cómo están esos restos tiroideos. Si de por sí ya van a estar con tratamiento suprimido, que es con la TSH, con la levotiroxina de por vida, pues bueno, quitarse un problema que pudiera generarse a largo plazo con el tejido remanente, que pudiera generar inclusive un problema ya oncológico más adelante, si es que no lo existe ya. Híjole, mi recomendación sería esos residuos y quedar ya más tranquilos sin nada. Si te han gustado estos videos, si te ha gustado lo que hacemos, ayúdanos. Darle clic a la campanita y estar con nosotros, se te informará de todo lo que vamos subiendo.